Gracias Daniel por esa música especial. El instrumento que Vivi tocaba no era una guitarra invertida, no es eso exactamente, se llama ukelele y es un instrumento bastante interesante. He conocido a un misionero ahora en Estados Unidos que era un experto en ese instrumento y me anima a ver a esos jóvenes usando sus talentos para la gloria del Señor. Vamos a tener un tiempo alrededor de la palabra y esta vez deseo también que sea de bendición como ha sido la escuela dominical. Ahora, voy a estar usando un material que hace años de hecho tengo y que no he usado, pero que tenía carga ya en Estados Unidos de predicar sobre la familia. Creo francamente que una de las necesidades mayores de nuestra iglesia y nosotras también es hacer familias fuertes. Satanás hará todo lo que pueda para destruir las familias, para desanimar, desalentar, para hacer que los padres cometamos errores y los hijos cometamos errores. Y por años yo me he resistido a predicar sobre la familia, por una razón muy práctica, y espero no ser grosero con lo que voy a decir, pero simplemente mi familia no es perfecta. Yo como padre no soy perfecto, yo como marido no soy perfecto, y Rosa es menos perfecta que yo, iba a decir. Rosa tampoco es perfecta. Entonces muchas veces me he sentido, ¿cómo voy a hablar a mis hermanos de lo que a mí mismo me cuesta, si me puedes entender, de las luchas que yo tengo? O sea que aprendí que justamente por eso tenía que hablar a mis hermanos. Porque la palabra de Dios es la autoridad que tenemos para saber cómo debemos dirigir nuestras familias. Es la autoridad, es la Biblia, es el ejemplo a seguir. Pero justo porque yo estoy en el mismo barco que vosotros, si me entendéis, en el mismo bote, con las mismas luchas, puedo hablaros desde mi corazón, no desde mi cerebro. Cuando alguien me dice que mis hijos son desobedientes, yo puedo decir, piensa que los míos no. Los míos no son perfectos tampoco. Yo como padre no soy perfecto. Pero hermanos, la realidad es que necesitamos ver la perfección de la Biblia para saber cómo dirigirnos. También muchos habréis sufrido, estoy muy seguro de ello, ataques en la familia. Tanto a veces como hijos, en el lugar de nuestros padres, habéis sufrido. También matrimonios rotos, matrimonios que han terminado en divorcio, en separaciones, en tiempos de alejamiento. Y quien ha vivido eso sabe bien de lo que digo, lo que se sufre. A veces es fácil juzgar el hogar de los demás y darse cuenta del hogar de uno mismo. Pero hermanos, lo que es precioso es que en la Biblia tenemos la esperanza, la dirección y la oportunidad de reconstruir lo que Satanás destruye. Y por eso la serie de estudios, que no sé cuánto va a durar, de verdad no lo sé, porque hay mucho que compartir y según el Señor vaya guiando vamos a ir haciendo. Pero la hemos llamado reconstruyendo. Es como hemos llamado estos estudios, reconstruyendo. Me gustaría que viéramos en Isaías, capítulo 58, versículo 12. Isaías 58, 12. Isaías 58, versículo 12, los tuyos se edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar, estableciendo los cimientos de generación y generación. Ese es el objetivo de estos estudios. Reparar portillos, establecer o restaurar calzadas, sendas antiguas, y hacer que nuestras siguientes generaciones entiendan la palabra de Dios. Vamos a ver. Padre, sabemos que eres tú el único que es Señor en esta iglesia. Tú eres nuestro buen pastor. Y Padre, tú eres también el Señor y pastor de nuestras familias. Padre, clamamos que nos ayudes a entender los principios que vamos a estar hablando a lo largo de estos domingos. Y Padre, crees en medio de nuestra iglesia familias que te aman, hogares fuertes para tu gloria.
Ayúdame, Señor, a predicar sobre estos temas, aún en mi propia debilidad. Sabes bien que cuando era joven no quise hablar de estos temas. Cuando mis hijos eran pequeños pensaba, ¿quién soy yo para decir a otros cómo enseñar a sus hijos si yo estoy en ellos? Pero Padre, gracias que las experiencias, los fracasos y las victorias también han sido para mí una escuela de aprendizaje. Enséñame a compartir con mis hermanos tu palabra. Te pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando pensaba en esta serie de mensajes, había algo que venía a mi cabeza, a mi corazón, mejor dicho. Es la realidad de que si queremos reedificar, tenemos que entender qué es lo que eso significa y qué es lo que quiere decir establecer una familia fuerte, un fundamento fuerte. Primeramente tenemos que entender qué es el reedificador, si existe esa palabra. O sea, cómo podemos construir y reconstruir. Bueno, lo primero que tengo es que lo que debemos hacer es tener un propósito. Un propósito. Y ese propósito es seguir a Dios en nuestra vida, matrimonio, familia, ministerio y todo lo que hacemos. El objetivo, la meta del creyente tiene que ser seguir a Dios. Si estamos siguiendo a Dios, las cosas van a ir bien. No digo que van a ser fáciles, no me malinterpretéis en ese aspecto, no van a ser fáciles porque la senda es estrecha y angosto el camino que lleva a salvación. Pero la Biblia nos da las promesas que si hacemos lo que Dios quiere, Él ha prometido que nos irá bien. En nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestro ministerio, todo lo hacemos. En segundo lugar, algo que tenemos que entender es que el que edifica es uno que ha aprendido de las circunstancias. Y ha aprendido que Dios trabaja a través de las circunstancias para nuestro propio bien. Lo que pasa en tu vida no es casualidad. No es algo que ha pasado de la noche a la mañana, de repente te despertaste y tenías ahí a 2 o 3 niños que no conocías. Por eso me pasó a mi abuela. A veces mi madre dormía con ellos. Mi abuela se casó con un viudo que tenía 3, y mi abuela lo dice, que se fue, se durmió. Eso es un matrimonio rápido, se fue a dormir sin hijos, se acababa de casar, cuando se despertó, 3 hijos tenía. Bueno, para muchos de la mayoría no ha sido así, ha sido todo un proceso. Así que la familia que tienes es la providencia de Dios para tu vida. Las circunstancias que tienes es la providencia de Dios para tu vida. Y una vez más, sabemos que Dios tiene el poder de trabajar a través de esas circunstancias para el bien tuyo o de tus hijos, o de tu esposo o esposa. En tercer lugar, alguien que es un reedificador, uno que reedifica, es alguien que ha establecido no solo un propósito, sino unas metas. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces en nuestra vida estamos en el círculo que llaman los entendidos de comodidad. Nos sentimos cómodos en nuestras circunstancias, ¿verdad que sí? Y no nos damos cuenta que nuestra comodidad es muchas veces el resultado de nuestros problemas. Si estamos sentados, estamos muy cómodos, ¿verdad que sí? Me encantan las sillas, yo no sé quién me inventó. Siempre he pensado que habrá que hacer un monumento a quien hizo las sillas y quien hizo las camas. Son dos grandes inventos, ¿verdad que sí? Pero si yo estoy diciendo, es que no tengo, ejemplo, no tengo que comer hoy porque no he cocinado. Levántate de la silla, vete a cocinar, cocina. La Biblia dice en Proverbios, un versículo que me hace mucha gracia, dice que el vago es tan vago que no es capaz de coger la comida del plato y llevársela a la boca. Hacen como los pajaritos esos que abren la boca para que les echen la comida adentro. Hay que levantarse de la silla, de la zona de comodidad, y tener objetivos en la vida. Y por supuesto, el mundo te va a dar sus objetivos, la sociedad te va a dar sus objetivos, los hombres de negocio te van a dar sus objetivos, pero tenemos que seguir los objetivos de la Biblia. Y en ese aspecto, solamente en ese aspecto, tenemos que tener guías, directrices que nos ayuden a poder establecer en nuestra vida metas
que nos enseñan cómo vivir para Dios. Isaías capítulo 58, versículo 12, hemos leído que va a, en primer lugar, levantar una generación, voy a utilizar la palabra, que sea piadosa. Eso es un gran objetivo de nuestra vida. Levantar a una generación que ame a Dios, que sea piadosa. En segundo lugar, se ha llamado reparador de portillos. ¿Qué quiere decir reparar? Arreglar cosas rotas, ¿no? Si hay algo roto hay que repararlo. Eso es otro objetivo. El tercer objetivo es restaurar calzadas para edificar. Tenemos que restaurar, tenemos que reparar, tenemos que edificar. Y hagamos para ello. Segunda de Crónicas 26.5, marcad ese versículo en la Biblia. Segunda de Crónicas 26.5. Si podemos abrir ahí en la Biblia, Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas 26.5 es un versículo que estoy utilizando, sacando del contexto en el que ha sido usado, pero que me gusta marcarlo ahí en la Biblia. Segunda de Crónicas 26, versículo 5. Segunda de Crónicas 26.5. Vamos a leerlo juntos y si quieres marcar en tu Biblia puedes hacerlo, donde dice, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó al Señor, Él le prosperó. La historia de Ezequías, un rey de Judá, está marcada por este gran evento. Persistió en buscar a Dios, y en estos días en que buscó a Dios, Dios le prosperó. Si buscamos al Señor, Él ha prometido prosperarnos. La primera clave para alguien que quiere reconstruir su vida es buscar a Dios. Y el primer objetivo que en esta mañana queremos establecer en esta reconstrucción es buscar a Dios. En otras palabras, ¿cómo está tu relación con el Señor? Porque la relación con la periferia, con los demás, con la familia, con tu esposo, con tus hijos, con tu esposa, la relación con todo lo demás tiene que ver con tu relación con Dios. Y esa es la primera cosa. Hay un test que me gustaría leer, está en estas notas, y yo voy a leer la pregunta, no hace falta que digáis sí o no, no lo digáis porque a lo mejor me meteríais en un compromiso si la contestáis en voz alta. Pero pensad en ello para que podamos ver, cada uno de nosotros, dónde estamos fallando y en qué cosas podemos buscar al Señor. La primera pregunta, ¿has pensado alguna vez en buscarte un nuevo esposo o esposa? El problema mi esposo, tuviera otro no sería un problema. Bueno, la primera pregunta. ¿Evalúas a la gente que tú conoces o que sabes de ellos en base a cómo serían si fueran tu esposo o esposa? Eso es gordo. ¿Conoces a alguien? Si este fuera mi esposo, seguro que no tendría los problemas que tengo con mi esposa. Cuando conoces a alguien, haces eso. Otra pregunta. Las preguntas tienen propósito, ya veremos. Esta mañana has utilizado algo de tu tiempo para leer la Biblia. ¿No contestéis? Porque si uno no come por la mañana, uno se debilita. Si uno no lee la Biblia en un día, se debilita. Cuarta pregunta. ¿Te pusiste a dormir ayer noche, cuando habrás dormido, recordando o pensando en la escritura, en los versículos de la Biblia? ¿O en qué pensabas? Yo a veces por la noche puedo dormir y me monto películas, no tengo los sueños de miedo y esas cosas. Bueno, estamos yendo a dormir con versículos en la cabeza, eso tiene un propósito. ¿Alguna vez te has enfadado con Dios por lo que te ha pasado en tu vida? En otra pregunta, ¿le echas la culpa a Dios de lo que te pasa en tu vida? Una pregunta, cada uno lo responde. Otra pregunta, cuando tienes un conflicto, tienes un problema, ¿buscas la respuesta en los salmos y en los proverbios de cómo solucionar? Otra pregunta, ¿has por lo menos utilizado o usado un día en oración a lo largo del mes pasado? ¿Cuántas horas de oración usas? ¿Has intentado, otra pregunta, vencer
vencer el pecado a través de la oración? Otra pregunta. ¿Has leído en este último mes la biografía de un gran cristiano? ¿O has leído en estos últimos 6 meses la biografía de algún gran cristiano? ¿O has leído en este año? ¿Has visto la película de algún gran cristiano? ¿Sabéis que la vida de otros nos inspira? ¿Verdad que sí? Esa es la idea. ¿Puedes decir de memoria Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 8 y Santiago 1? Amén, un versículo de esos pasajes. Otra pregunta. ¿Estás activo y perteneces a una iglesia que esté centrada en la Biblia? ¿A una iglesia con buena doctrina? Sí, esa la respondemos todos. Sí, otra pregunta. ¿Das al Señor una parte de tu cheque de pago? ¿O paycheck en inglés? ¿De tu dinero? ¿Le das al Señor de tu dinero? No estoy simplemente hablando de diezmos, prendas. ¿Cómo das al Señor? O hacemos como la iglesia católica que nos enseña a dar al limón lo que nos sobra al Señor. Una pregunta para responder. ¿Tienes alguna vez dificultades pensando si realmente eres creyente? Algunos dicen, no sé si soy creyente. ¿Alguna vez te has rendido a la voluntad del Señor en tu vida? ¿Estás buscando consejo de otros a través de la Biblia? Otra pregunta. ¿Tienes amigos que te aconsejan espiritualmente? Otra pregunta, muy práctica. ¿Tienes alguna tarjeta de memoria para memorizar versículos? ¿O tienes colgada en la pared de tu casa algunos versículos? Eso es interesante. Y la última pregunta. ¿Tienes continuamente la sensación de que Dios está contigo? Que cuida, vigila tus pasos, tus palabras, tus acciones y tus pensamientos. Ahora, esta serie de preguntas, son 18 en total, tienen una razón de ser. Y la razón que tiene que ser es reconstruir. Porque muchas de las cosas que pasan en nuestra vida, muchos de los portillos rotos, muchas de las sendas rotas, tienen que ver con las respuestas a esas preguntas. Porque según como respondamos a esas preguntas, vamos a reaccionar en nuestra vida. Porque toda acción produce una reacción igual de fuerte que la acción, pero en dirección contraria. Es un principio de la física que hemos entendido. Así que creyentes tenemos que darnos cuenta que nuestra vida tiene que ver con cómo reaccionamos. Y Dios tiene que ayudarnos a establecer metas. Ahora, a lo largo de estos estudios vamos a establecer metas. Primeramente, buscar a Dios. Esa es nuestra meta. Es la enseñanza que tenemos para el día de hoy con la ayuda del Señor. Hoy tenemos que decir, mi meta para hoy es buscar a Dios. Hoy voy a decir, Señor, quiero saber más de ti, más de tu persona, más de tu palabra. Quiero conocerte más, quiero amarte más, quiero que me enseñes más cómo debo vivir. Y debemos tener buenos motivos para ello, no simplemente para que Dios nos bendiga, porque eso es fácil. Nuestro motivo tiene que ser para que hacemos que nuestra vida sea agradable a Dios. Cuando nuestra vida es agradable a Dios, Dios bendice. Jeremías, vamos a ese pasaje para marcarlo también en nuestra Biblia, Jeremías 17:10. Jeremías 17:10. Capítulo 17, versículo 10 del libro de Jeremías. Versículo 9, bien conocido por todos, donde dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Vean el versículo 10. Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios conoce nuestro corazón. Y un corazón que busca al Señor será bendecido.
Yo creo que Dios nos ha dado una nueva mente para conocerlo, un nuevo corazón para amarle y una nueva voluntad para obedecerle. Y en esos aspectos, aunque tenemos la vieja naturaleza, yo sé, y aunque tenemos el viejo hombre, yo sé, y aunque tenemos este viejo cuerpo, tenemos en nosotros el poder y la potencialidad por la gracia de Dios, no para vivir en el pecado continuamente, sino la victoria en la vida cristiana. No quiere decir perfección, no que nos vamos a la tarea sin pecar, no. Pero sí que quiere decir buscar a Dios con todo nuestro corazón. Primer paso para los reconstructores, hoy busquemos al Señor. Primera meta para hoy, para nuestra vida hoy, busquemos al Señor. Hagamos que Dios tenga control de nuestra vida. Vamos a orar antes de pasar a la fin de cantar el Señor. Padre, hoy te damos las gracias por estas lecciones espirituales que tú has preparado para nosotros. Señor, ayúdanos a reconstruir lo que Satanás ha destruido. Ayúdanos a edificar allí donde Satanás ha totalmente corrompido. Ayúdanos, Señor, a ver el propósito en nuestra vida que tú has determinado. Te damos gracias por este día, Padre, y lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a ponernos de pie para entonar un último himno. Si me podéis ayudar con la guitarra, y hermano Enrique, si puedes también ayudarnos con la ofrenda, hermano Manuel.